Literal, yo soy adicto a la heroína, vengo acá a amarrarme, a ponerme la inyección. Y ahí Aquí no me juzgan, ni me están... Y te dan jeringas limpias y no te tienes que estar rifando. Porque si no tienes dos problemas, tienes al adicto y tienes un problema con tema de El VIH. VIH que se empieza a hacer un problema en las comunidades donde comparten jeringas. Claro. ¿Qué prefieres como papá? ¿Que vaya con sus amigos a un festival donde quién sabe si le van a dar la droga a la que es adicto? ¿O que mejor vaya a la farmacia donde sabes que sí le están dando lo que sí es? O sea, hay esas dos opciones. Yo tengo una amiga que tiene una organización que se llama Instituto RIA, que ahorita lo que se dedica es en los festivales, ahorita van a estar en Baidora, donde tú llegas con lo que traigas de la farmacia y te dicen qué es. Y te dicen qué es, y si sí es lo que te dijeron que era, o es otra cosa. La historia le va a decir, oye, ¿cómo se curó tu hijo del tema de adicciones? Negándolo. Jamás. Jamás. Eso es un problema. No ha habido una persona que diga, ¿cómo se curó tu hijo del alcoholismo? Negándolo. Lo negamos y vieras qué bien está. No, eso no funciona. Jamás. ¿La adicción a las drogas es una enfermedad o es un crimen? Es una adicción. ¿Las adicciones se deben de criminalizar? Sí, creo que sí. Creo que sí deben criminalizarse. ¿Tú estarías a favor o en contra de que todas las drogas se vendan como se venden los medicamentos en las farmacias? A favor, porque no puedo estigmatizar las adicciones de otras personas. Todos tenemos diferentes cargas emocionales que ninguno podemos dimensionar. ¿La gente que es adicta a las drogas, a cualquiera que sea, es una persona enferma o es una persona criminal? Enferma. ¿Tú estarías de acuerdo en que las drogas, las que sean, se vendan en una farmacia para que los adictos ahí puedan consumirlas con total seguridad? No. Entonces, ¿dónde deberían de adquirir las drogas los que son adictos a las drogas? Pues es que las adquieren en la calle, ¿no? Tienen como que sus... ¿Cómo se llama? Sí, tienen contactos y es fácil de conseguirlas. ¿Tú estarías a favor de la despenalización de las drogas? Sí. ¿De todas o de algunas? De algunas. Las químicas no. Las naturales totalmente de acuerdo que sí, porque tienen un uso de ancestralmente de ser para nuestra salud. ¿Y la gente que se adicta a las drogas químicas debe ser atendida por un psicólogo o perseguida por el Estado? Atendida por un psicólogo. ¿Dónde debería surtirse de sus drogas químicas el adicto a las drogas químicas? Con un doctor especialista que le diagnostique exactamente su necesidad, yo digo. Gracias. Bienvenidos a otro capítulo más de Los Ignorantes, un espacio para debatir sobre lo que no sabemos. Yo me asumo como un ignorante en muchos temas, pero como un ciudadano inquieto que tiene muchas preguntas, que señala muchísimo y que quiere ayudar a que este mundo sea un poco más mejor a través de tener más información para todos. El día de hoy, la premisa es la siguiente. Para mí, las drogas, la que sea, deberían de ser vendidas en farmacias para que los adictos ahí las puedan consumir y comprarlas y que no sean perseguidos ni asesinados por su adicción. Esa es mi premisa y bueno, les presentamos a nuestro equipo. Váyanse presentando cada uno el día de hoy, su nombre y a qué hacen para que lo escuchen de viva voz. Hola, soy Ingrid Maciel, psicoanalista, especialista en trastornos de alimentación y adicciones. Ah, súper. Ajá. O sea, es mi amiga y no sabía que ignoraba eso. Ah, súper. Sí. Hola, pues yo soy Ricardo Olvera, yo de formación, soy psicólogo y principalmente me considero una persona que le gusta reflexionar sobre estos temas que me parecen vitales en el ámbito social. Y aparte somos amigos desde la infancia, hemos tenido mucha gente que ha consumido drogas a nuestro alrededor por diferentes razones, por festival de música o por temas de enfermedades y no creemos que deban ser, por lo menos yo no creo que deban ser criminalizados. Hola, yo soy José Manuel García Vallejo. Soy parte de Fundación AMEM, que es un colectivo de pacientes canábicos, y a su vez formo parte de Regulación por la Paz, que es una coalición de organizaciones en pro de la regulación de las sustancias. De las sustancias. Bueno, les voy a decir todas. ¿Cómo nace esta inquietud? Hace 2 semanas, yo que veo mucho Twitter, la Guardia Nacional publicó un tuit donde decía: el día de hoy hemos atrapado a un señor que en su bochito traía tantos gramos de marihuana metido en los pulparindos. No, en los pelón pelo rico. O sea, el señor metió marihuana en el pelón pelo rico y lo traía en su caja, en su bochito. Y lo pararon y ya sabes, la foto. Y el señor así, ¿no? Dije, neta, seguimos
usando a la Guardia Nacional cuando hay secuestros, tratantes de personas, deforestación, tráfico de especies, contra un señor que trae marihuana en los pelones, y luego salimos a hacer un Vox Populi aquí a la colonia y le preguntamos a la gente, ¿tú crees que la gente que es adicta es un criminal? Y hay gente que nos sigue diciendo que sí. Yo, como una persona que ha tenido trastornos de ansiedad y de depresión, que nunca necesité de las drogas, les puedo decir que no es una decisión, es una enfermedad. Y entiendo mucho a la gente que es adicta, porque hay veces que es lo único que te ayuda con el dolor, ¿no? Entonces, a ver, mi premisa es, ¿se debería de vender las drogas en una tipo farmacia o tienda para que los adictos ahí puedan consumirlas? Y eso ya está pasando en Mexicali, en Estados Unidos. La gente que es adicta a la heroína va en un espacio seguro, limpio y salubre, se pone su droga, y yo lo comparo con mi mamá, que va a la fiesta y se pone a fumar. Mi mamá es adicta al cigarro. ¿Están de acuerdo? ¿Están a favor? ¿O qué piensan? La terapeuta. Bueno, yo lo tomaría más en una posición neutral, porque hay una diferencia entre uso, consumo y abuso. El adicto es evidentemente abuso, no es un criminal, sí tiene una enfermedad, que puede ser o no mental, es una enfermedad emocional en donde adicción es sin palabras. Algo pasó en la historia que quedaron huecos, y la manera que tiene para seguir procesando la vida es a través del abuso. Okay. Entonces, mi posición sería más neutral, porque es caso por caso. Pero entonces, el que es la persona que tiene una adicción, tal vez no por un trauma o por un gusto, podemos decir. O sea, ¿dónde deberían de surtirse el adicto entonces las drogas? ¿Cómo debería obtenerlas? Porque no va a dejar de hacerlo. Depende, porque hay muchos adictos que están en la lucha y hay muchos que no. Entonces, depende. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que de entrada tendríamos que diferenciar dos términos. Una que es el consumo recreativo y otra que es la adicción, que son cosas muy diferentes. Una es un consumo de manera compulsiva y otro que puede ser un consumo ocasional. Ahora, yo creo que de entrada tendríamos que considerar el punto de partida social y que cada caso es diferente. Y en una sociedad actual en la cual estamos privilegiando la reputación sobre el autoconcepto a través de las redes sociales, creo que habría que tener cuidado, por así decirlo. Habrá quien le funcione y a quien no. Creo que muchas veces los estados alterados, y creo que nuestra compañera Ingrid podría opinar más al respecto de eso, tienden a aflorar contenido inconsciente, contenido que en tu mente nunca va a estar presente de manera consciente, y viene a aflorarlo. ¿Y por qué está en el inconsciente? Porque es inmanejable para ti en un estado natural, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? En una sociedad en la cual todo el tiempo nos están influenciando para que cuidemos qué piensan de nosotros y nos olvidemos de qué pensamos de nosotros mismos, creo que es de pronto delicado el darle acceso a todo el mundo. Creo que de entrada todos son puntos de partida diferentes. La individualidad en este caso creo que es vital. Bueno, a ver, partamos en que las drogas por sí mismas no son malas, y la prohibición es una cosa social, no es un dogma de fe, no es una cosa más que se inventó por la sociedad, que a partir de Nixon en los 60s aparece la prohibición como tal, y no tiene más de 60, 70 años que tenemos la prohibición como tal, como régimen social. Y esto a su vez, el problema no es la sustancia, porque es mucho más peligrosas cosas que ya encuentras actualmente en una farmacia que cualquier otra sustancia ilícita. El problema es esta ilicitud y lo que llevan los mercados irregulares. ¿Y qué quiere ver con todo esto de los mercados irregulares? No es lo mismo ir a buscar una mota o una raya al punto donde no sabes con qué demonios fabricaron, regaron, procesaron y demás lo que te vas a consumir. Así vas a un dispensario, que podría ser lo que ya está pasando en algunos lugares donde ya es legal, y comprar un producto que tiene certificado de que lo que te estás metiendo está limpio, tiene lo que te dijeron que te ibas a meter y no está adulterado. Y además estamos listos para explicarte que si llega a haber alguna reacción fisiológica, ¿cuál es el antídoto a ese? Claro, ¿no? O sea, yo lo que propongo es que independientemente sea una persona que tiene una adicción por una enfermedad emocional o alguien recreativo,
hay un punto donde puedas ir a comprar lo que quieres y que lo que te van a vender sí sea lo que quieres. Porque lo que está pasando en muchos lugares es que le están dando una cosa que no es y entonces sí puedes encadenar, dado la sensibilidad cerebral y del sistema nervioso, a que alguien termine en psiquiatría, ¿no? Por una reacción adversa. Pero si sabes lo que te estás metiendo y sabemos que habrá gente que eso lo va a destruir, pero yo creo que el ciudadano tiene derecho a su destrucción. Sí, todo viene por algo que sacó la Suprema Corte y por eso mismo ya también el consumo de cannabis es legal en este país. Solo tienes que ir a hacer un trámite con la COFEPRIS. Por el libre derecho al libre desarrollo de la personalidad, tú tienes derecho a meterte lo que se te antoje. Ajá. Sabiendo que tú estás asumiendo las consecuencias de que esa sustancia te pueda hacer algún daño a ti. Pero tú decides desarrollar tu personalidad a través de este uso de psicotrópicos o lo que sea, por tu libre desarrollo, por tu decisión. Y es ese derecho que tenemos todos como ciudadanos lo que nos permite decidir si quieres fumar mota o no, o si quieres tomar café o no. O si quieres monearte con resistol, porque el resistol también hace muchísimo daño y es legal. ¿No? Los solventes los puedes comprar. ¿El alcohol? Sí, pero los solventes los puedes comprar en cualquier tienda y nadie está prohibiendo los solventes. Ahora, una vez que detectamos que hay una persona, yo creo que por eso la adicción se vuelve tan compleja porque ¿cómo le voy a decir a la familia? Voy a traicionar a mi familia, ¿no? ¿Cómo debemos abordar a una persona que está teniendo ya no un tema de recreativo, sino que tiene ya una compulsión así? No, o sea, quizá lo complejo no tiene que ver con cómo abordas o no a la familia, porque eso va a depender de la persona, ¿no? Sino con que quien ya tiene un problema, ¿no? Está entre quien quiere hacer algo con el problema y para quien a veces sí, a veces no, o quiere quedarse ahí. Entonces, la persona que tiene el problema más o menos jala a 40 personas a su alrededor, okay, ¿no? Entre papás, pareja o si hay hijos, para que vayan saliendo adelante. Entonces es muy difícil que quien tiene un problema y quiere salir adelante de ese paso, porque es más fácil que quienes están alrededor caigan, no en adicción, sino en una cuestión de dependencia familiar ante este sujeto que tiene el problema, a que quien tiene el problema salga. O sea, es más fácil que se normalice la adicción a que el adicto salga de su adicción. No, que los que están alrededor estén constantemente preocupados en si va a tener una crisis, no va a tener una crisis, va a aparecer, no va a aparecer, les van a llamar, ¿dónde está? Que quien tiene el problema salga adelante. A 40 personas alrededor se preocupan más por el adicto que el adicto por sí mismo. Pero una vez que tenemos a alguien con una adicción a las drogas, ¿cuál es el primer paso? Tomar terapia, ¿no? Yo creo que al final de política de drogas no le llamamos ni adicción ni abuso. Se llama un consumo problemático. Y ese consumo problemático lo que tenemos que buscar es una reducción de riesgos y daños. ¿Y cómo llegamos a eso? Primero educando tanto al consumidor que tiene el consumo problemático como a la familia de alrededor para que entienda qué se están metiendo y cómo está funcionando toda esa ecuación y cuál es la patita con la que está cojeando, que está haciendo la sustancia para sustituir esa patita que es la que está cojeando. Porque en realidad el consumo problemático, excepto en contados casos, generalmente es un consumo que viene por algún tema social, familiar o psicológico que está detrás y la sustancia en realidad es el parche del problema que está atrás. Pero el problema de raíz se tiene que trabajar desde otro lado y no son las drogas el problema. Yo creería al final que, y redundaría en el punto que les decía al inicio, el tema es que estamos en una sociedad que no favorece nunca ni nos da tiempo el mismo sistema para darnos tiempos para nosotros mismos. El saber justo qué patita te duele. ¿Por qué? Porque al final el mismo sistema nos obliga a trabajas todo el día, cumples las expectativas de la gente, y esto me hablo desde la expectativa que tienen tuya en el trabajo, la expectativa tuya que tiene tu familia, la expectativa tuya que tienen tus amigos. Y te olvidas
de qué esperas tú de ti mismo. Y entonces en este proceso de no tener tiempo para el autoconocimiento, es difícil que vayas a encontrar qué patita te duele. Entonces, mientras no favorezcamos tener una cultura acerca del cuidado de la salud mental y del fortalecimiento del autoconcepto y del autoconocimiento, y que esto redundaría en una autoestima sana, pues es de pronto complejo hablar de... Yo mi postura sería en ese sentido, de no lo puedes abrir, de pronto es como a todo mundo definitivamente, aunque sí comparto que cada quien es libre de envenenarse como quiera. Y todos al final vivimos envenenándonos con azúcar, con alcohol, con relaciones y hábitos tóxicos. Pero siempre esta oportunidad de ir hacia adentro, de conocerte, te va a dar por lo menos mejores herramientas para sobrellevar este sistema que de pronto te orienta más hacia la reputación, hacia qué van a pensar de mí, en lugar de quién soy yo y qué espero yo de mí mismo. Bueno, tomando lo que tú... Estoy completamente de acuerdo. El problema, o sea, lo que va a matar al adicto es la sustancia, pero el problema es otro. Sí, el problema no es la sustancia. No, no es la sustancia. El problema es otro y que yo me vaya a un abuso, no a un uso ni a un consumo, sino a un abuso, tiene que ver con cómo se construyó mi personalidad. ¿No? Entonces, si yo voy trabajando en qué es lo que está pasando, qué hace que yo me parche, ¿no? Poco a poco voy a ir reduciendo mi abuso, ¿no? Quizá a consumo, quizá a uso o quizá a nada, porque voy a ir encontrando qué es lo que está pasando, pero toma su tiempo. Y Ricardo, con eso que dijiste, o sea, me parece que no solo es la sociedad que te obliga a ciertas cosas, sino que también te obliga a que no puedas decir, oye, aquí algo, ¿no? Considero que está mal. Hoy necesito un espacio para reflexionar. Hay cosas que no entiendo, ¿no? Porque es un estigma que vayas a un proceso a encontrar qué es lo que te está pasando, claro. Cuáles son los huecos, en dónde están los dolores, o simplemente parece que todo está bien, pero por dentro hay algo que siento que no está acomodado. Sí, y vinculando con lo que tú dices, es parte de la reducción de riesgos y daños que les hablaba con anterioridad, es la salud mental. La salud mental debería de ser parte de las herramientas que cuentas en esta reducción de riesgos y daños para darle herramientas al usuario con consumo problemático para llegar a tener otras vías de salida y que el consumo no sea esta herramienta de tan fácil acceso a la cual es mucho más fácil llegar a ponerte con lo que quieras que tratar de verdad resolver el problema que es el que te está haciendo tener el consumo. No sé si se acuerdan un poquito de lo que pasó con Lázaro Cárdenas en los 50 cuando saca la ley de toxicomanías. No, pues que no estamos chiquitos. No éramos ni proyecto. No éramos ni proyecto. En la ley de toxicomanías que viene vinculada con Leopoldo Viniegra Salazar, que era el que llevaba la Castañeda, que estaba aquí a unas cuadras. Lo que es ahora Plateros. Ajá. Sí. El manicomio. El manicomio. Ahí empezaron un experimento primero y luego se llegó a que si fuera ley. El problema es que nos duró 6 meses esa ley en la cual tú podías ir a cualquier dispensario del gobierno y te abastecían cualquier sustancia que quisieras. Coca, perico, tacha, lo que quisieras, te lo daba el gobierno y ellos te atendían. Perdón, mi pendejez. ¿Coca y perico no es lo mismo? Coca, sí. Bueno, piedra. Perdón, piedra, que es un derivado de la coca, sí. etcétera. En fin, podías ir por cualquier sustancia y el gobierno te la daba. O sea, lo que estamos luchando ahorita no es algo que no haya existido antes. No, ya existió en los 50. El problema viene la prohibición gringa. El problema es que viene la prohibición gringa y nos dicen, perdón, pero ustedes que van muy avant-garde, van para atrás y ustedes tienen que prohibir. Pero aparte creo que también tiene que ver esta lucha porque las sustancias estas te hacían sentir... Y yo cuando he tomado psilocibina, en efectos terapéuticos, llega un punto en el viaje con los hongos donde yo me empiezo a abrazar con todo el mundo. Y digo, todos somos uno, let it be, we are the world, we are the children. Entonces, esto estaba asociado al movimiento comunista. Entonces, Estados Unidos con Nixon
lo que menos quería tener pensamientos comunistas. Todos somos uno cuando tenía una guerra con Vietnam. Ya ahí Sí, viene. pero la prohibición no viene por las sustancias per se, sino por las industrias con las que competían las sustancias. A ver, ¿esto cómo es eso? Ahí te va. El problema es que la prohibición viene porque el cannabis, sobre todo, que es uno de los principales motores para que empezara la prohibición, te permite hacer papel, te permite hacer medicina, Ropa. te permite hacer ropa, te permite hacer alimento, te permite hacer derivados del Proteína. petróleo. Puedes hacer bioplásticos a través de la fibra del cáñamo, puedes tener etanol a base de la fibra de la cannabis. Entonces, todas estas industrias que estaban compitiendo y que eran sustentables contra la industria papelera, la algodonera, la de petroquímica y algunas de alimentos en las que compite el cannabis, decidieron prohibir el cannabis para poder tener favorecidas a estas otras O sea, industrias. todo esto sumado, además de que era indígena, el cannabis era como las drogas o los estados alterados de conciencia vienen de las culturas indígenas y estamos en Estados Unidos racista y además eran comunistas. Sí, el cannabis en realidad viene de las comunidades afrodescendientes que llegan con la conquista a México, ni siquiera era un producto mexicano. Llega con los esclavos. ¿Es turco? ¿De dónde viene? No viene de África. Sí, llega a México, empiezan a hacer cultivos. De hecho, hay un virrey que hasta hace plantíos de cáñamo tratando de hacer la producción de las cuerdas de cáñamo aquí en México, en Michoacán. Y las variedades que eran psicoactivas las empieza a agarrar la comunidad indígena mexicana, la incorpora a lo que ya tenían con los niños santos o con lo que son los hongos. Y forma parte de la cultura mexicana. Y es con la invasión del Álamo que hace Pancho Villa hacia Estados Unidos que les deja marihuana como tal ya en Estados Unidos. Y eso mezclándose con la cultura que estaba apareciendo en Nueva Orleans, con lo de el jazz y estos nuevos movimientos sociales, mezclado con su misma prohibición del alcohol que ya traían, es cuando despega el cannabis en Estados Unidos. Okay. Y es cuando empieza a haber de verdad un consumo allá. Y es cuando ellos deciden que no les van a hacer competencia a sus industrias que ya tenían, porque es cuando justo aparecen los Rockefeller con el boom del petróleo y deciden cerrarle la llave con la prohibición. Y aparte, lo que yo te he entendido por agricultores es que en los años 60, cuando Sinaloa despega como la gran fábrica de jitomates y de frutas y verduras para Estados Unidos, Tierra fértil para todo. Tierra fértil que tiene todo, la marihuana que era de muy buena calidad, los gringos que ya tienen negocios acá las empiezan, oye, mándame, luego llega la prohibición y empieza el negocio de la ilegalidad. No, y no solo de marihuana, ¿no? También fue el opio, ¿no? Para generar... ¿El opio? El opio en Sinaloa, también Ahí hay... sí no sé, ese Ah, tema bueno, no lo sé. sí, la amapola. La amapola, bueno, exacto, sí. La amapola, pero eso viene en una segunda fase. Eso ya es cuando ya está instaurada la prohibición como la conocemos ahora. Antes de eso, los principales productores de amapola eran China y eran Afganistán. Eran los principales productores de amapola. Oye, a ver, yo creo que lo que no ayuda en nada es que una persona, separemos el debate. Uno es las drogas recreativas, otra regresamos a eso, pero la gente que tiene una compulsión hacia un consumo problemático, en nada le ayuda, o sea, tan no se siente bien que tiene un consumo problemático, o sea, no le está pasando bien. Sí. Y si eso, él ve en la televisión que el presidente dice que además van a prohibirle y lo van a criminalizar porque la cantidad de gente levantada en este sexenio por solo portación, ni siquiera por comercialización y por producción, es muchísima. Entonces, ¿qué hace el ejército o la policía? Como tú no te sabes la ley, te extorsiono, te amenazo que te voy a meter a la cárcel por traer tantos gramos de cristal y entonces te meto a la cárcel. Y las cárceles están llenas de gente que no tiene ni sentencia, acusadas de narcomenudeo. Lo que yo creo es que la forma en la que el Estado sigue llevando la política de las drogas en nada ayuda a la recuperación de las personas con adicción. Es que no le ayuda a la persona con problemas de adicción, pero tampoco le ayuda al Estado saturándolo de procesos administrativos en los cuales le metes una carga de todo el proceso que estás diciendo por levantar gente y meterla a la cárcel. ¿Sin sentencia? Sin sentencia. Cuando tienes crímenes que
sí producen un daño a la sociedad, porque el consumo en realidad le hace daño al mismo consumidor, pero no hay un daño a un tercero como tal. La ilegalidad es lo que afecta a los demás. Exactamente. Sería mucho más fácil que esta persona que tiene un problema de consumo, que más bien se le estuviera dosificando y que él mismo pudiera tener una asesoría con una persona que sepa cómo modular la cantidad de sustancia que esté usando esa persona para poderlo desintoxicar si es lo que él quiere, o si no, por lo menos darle un consumo que no lo esté poniendo en riesgo ni a él ni a los que lo rodean. A ver, Ingrid, ¿tú qué harías? ¿Cómo tú tienes el poder? Tú como especialista en adicciones, ¿qué harías a nivel nacional con todo lo que estamos viviendo? A nivel nacional. Creo que hay varias, o sea, habría que regular la venta, ¿no? Y habría que dar muchísimo más información, porque hace ratito hablaste tú de la psilocibina terapéutica. Ahora hay muchos charlatanes que están utilizando la medicina ancestral, por ejemplo, para hacer ceremonias, y ahí el problema es que hay mucha gente que no está en condiciones para llevar a cabo eso y se brota. Un brote psicótico. A un brote psicótico del cual ya no hay retorno, porque también hay psicosis por adicción. Okay. ¿No? Y ya se queda en el viaje. ¿No? Okay. Por una única ocasión En Tepoztlán me fue un retiro de psilocibina. Ajá. Entonces, como lo primero tendría que ser que haya información y habría que ver, o sea, que tener como los suficientes datos para que las personas que se dedican a eso estuvieran certificadas, por ejemplo. ¿No? Entonces, como que siento que hay muchas aristas que hay que tomar en cuenta para poder dar el siguiente paso en lo que se tendría que hacer como país para que ¿me puedes repetir cómo le llaman ustedes? Consumo problemático. Consumo Quien problemático. tiene un consumo problemático, por un lado no sea criminalizado y por otro lado no esté en donde no necesita estar, que es como la cárcel. Sí, la cárcel es el peor lugar a donde puedes meter a una persona que ya de por sí tiene problemas. Claro. Sí, Así no. porque si metes a la cárcel a alguien con uso, es casi seguro que va a salir con abuso. Sí. Claro, vuelvo a repetir, esto es una frase muy fuerte. O sea, una persona que entra Con uso que le ¿de drogas? encontraron algo en su coche, va a salir con abuso. Y además las cárceles se vuelven en universidades del crimen, donde no solamente estamos hablando ya de sustancias ilícitas, sino estamos hablando de ahí les enseñan a cómo robar, cómo hacer las tranzas que hacen en sus call centers que tienen dentro de las cárceles. Todo el relajo que hay allá adentro, que es una universidad del crimen. O sea, una persona que encontramos en la calle, el T por 8, ¿no? Una persona que vemos que es adicta, que se está moneando, no tienes que agarrar y llevarla al Ministerio Público. Lo tienes que llevar a un A hospital. la Secretaría de Salud porque está teniendo un problema. Sí. Yo lo equiparo como una persona que tiene un diagnóstico de diabetes con una carga genética de diabetes y que no sale a la panadería, también tiene un problema de adicción que no puede parar de dejar de consumir y nos va a costar su enfermedad. Porque hay gente que dice, es que no nos diga, si él se quiere drogar a mí, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos? Pues por la misma razón que mi mamá, si sale con efisema porque ha fumado toda su vida y va al Seguro Social y tienen que pagar su tratamiento de efisema, pues ella también es adicta, ¿no? O sea, la adicción es un derecho, ¿no? Sí, pero es por su libre desarrollo de la personalidad, porque tu mamá decidió fumar tabaco porque ella decidió, nadie la forzó ni le dijo con una pistola vas a fumar. No, y aparte estaba bien visto. A ver. Bueno, a mí me gustaría aterrizar un poquito el punto de que hablan de la charlatanería y creo que se ha romantizado mucho el uso de muchas sustancias, de los hongos, de la ayahuasca, de muchos, lo que llamaban medicina ancestral. Porque de entrada muchas veces suele verse como que eso es magia. Y entonces vas a un ritual y sales curado. Cuando realmente lo que tienes es una experiencia en la cual probablemente tocas partes más íntimas de ti, pero eso per se no hace nada. Hay que hacer un trabajo posterior de integrar esas experiencias para poder realmente obtener un beneficio. Ahora, A ver, eso repítelo, y es importante. O sea, hay muchos hoy por hoy cursos de hongos de psilocibina, yo he visto en Xochimilco, en Tepoztlán, y no cualquier curso tiene, de entrada tiene que haber gente reunida con primeros auxilios, porque te puede dar un brote psicótico
No, hay riesgos mayores, inclusive, por ejemplo, en el uso de la ayahuasca hay cosas que cuando te das cuenta el riesgo, la gente muchas veces va y no le explican, por ejemplo, que si es paciente psiquiátrico y está tomando ciertos tipos de medicamentos, te puede dar un derrame cerebral y te quedas ahí, o sea, te mueres. Y de pronto no hay ese tipo de información que al final, reitero, yo creo que hace falta muchísima información real, que dejemos de satanizar las sustancias, como bien menciona José Manuel, a ver, las sustancias por sí no son malas. El uso y el tipo de uso es lo que puede, y el comportamiento que esto puede desencadenar puede ser problemático. Ahora, Ahí tengo un Sí. poquito, difiero Sí. un poquito. Las sustancias naturales no Mira. per se no son malas. Pero Las las sintéticas. químicas, o sea, Mira, pero al- hablemos del cocodrilo que te deshace Claro, la piel, pero si ¿no? quisiéramos caer en ese O sea, tema, también de sí pronto... hay ciertas sustancias per se De eso hablaríamos, mira. químicas que son malas. Claro, pero estamos hablando de que vivimos en un mundo donde consumimos azúcar a lo cabrón. Consumimos alcohol de manera social y es bien visto. Y cuando de pronto te agarras y te acercas a ver cifras, si tú ves las cifras que están relacionadas a mortandad, derivados del consumo de alcohol, y sumas todas las que están relacionadas de pronto al consumo de drogas, que había que ser cuidadosos por estas consecuencias que tiene la actividad ilegal y lo que deriva en la violencia y Sí, demás. el INEGI Pero si tú juntas el alcohol, la diabetes. el azúcar, nunca las sustancias van a llegar a ese impacto. Ahora, de pronto estigmatizamos mucho es que se va a morir por las sustancias. Sí, ¿cuánta gente está muriendo diario por alcoholismo y los derivados del consumo de alcohol? ¿Cuánta gente está muriendo, como bien dice, por diabetes? Entonces, digo, al final, yo sí creo en esta parte que menciona José Manuel el desarrollo de la personalidad es algo básico. O sea, cada quien decide el veneno. Y todos tenemos nuestros propios venenos. Y eso va desde hábitos, relaciones y muchos otros que de pronto no tomamos en cuenta. Y aquí es, ok, como es legal o no es legal, pues entonces lo intento clasificar en que como esto es legal, pues no me hace daño o es bueno. Cuando de pronto, inclusive, tenemos gente que de pronto, pues con el clonazepam, que sabes que el chochito, para estar tranquilo. ¿Eso es cierto, Ingrid? ¿Hay gente que es adicta a los ansiolíticos? ¿Puede Ay, pasar? sí, Sí, claro. hay un montón, Porque un tiene montón. que ver, o sea, el Valium por eso ya no es un medicamento que se receta, ¿no? Porque puede crear... Los medicamentos para dormir. ¿no? A las anfetaminas para bajar de peso. El ribotril que El les encanta a las señoras. Ajá, claro. Claro, sí. O sea, sí tenemos ese problema. Ajá. Entonces, o sea, son legales, ¿no? Son fármacos legales, pero que ya no, o sea, los psiquiatras ya no los están recetando porque pues, tardaron muchos años en darse cuenta Que cuáles genera- o sea, cuáles eran. te genera más problemas que soluciones. Exacto. Ahora, yo en mi ignorante postura de no saber nada, creo que hasta el fentanilo, que es ahora la gran guerra, y hasta el cocodrilo, deberían de estar en un establecimiento. El que ya cayó en esa adicción, o sea, es como el tema del aborto. Quisiéramos que nadie tuviera un consumo problemático. Quisiéramos que la gente que tiene un tema de epilepsia o un tema lo pudiera tratar con CBD, ¿no? Esos temas. Pero si esa persona ya cayó en la adicción del cocodrilo, ¿por qué no ofrecerle un espacio donde sea seguro su destrucción? Esa es mi postura. O sea, ¿por qué mantenerlo en el mercado ilegal? Pero entonces no va a morir de cocodrilo, lo van a matar porque el dealer lo va a matar. Eso es bien interesante porque ya ¿Ustedes empieza a qué haber opinan esos de eso? espacios aquí en México. Verter tiene una sala de consumo seguro en Mexicali. A ver, cuéntanos de ese, porque me pareció espectacular. lo Y que- los centros Colibrí también ya empiezan a tener sus espacios de consumo seguro. O sea, literal, yo soy adicto a la heroína, vengo acá a amarrarme, a ponerme la inyección. Y ahí Y te dan- aquí te no dan me tus juzgan, dosis. ni me están... Y ni te me- dan jeringas limpias y no te tienes que estar rifando. Porque si no tienes dos problemas, tienes al adicto y tienes un problema con Sanitario. tema de El VIH. VIH que se empieza a hacer un problema en las comunidades donde comparten jeringas. Claro. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en eso o eso es otro debate? O sea, las drogas más pesadas que existen, no las vamos a desaparecer, el fentanilo, que la gente encuentre un punto donde las pueda consumir porque ya se volvió adicto a eso. Y que te digan que de verdad es fentanilo. No sé si han visto esta cosa nueva que está de moda que se llama el Tusi. No, hijo, El espérate. Si no me sé las de Karol G, güey. El Tusi es una mezcla que ya, como se pusieron gourmet, hacen sus mezclas entre diferentes drogas. Cada chef hace su preparado que trae fentanilo, con coca, con anfeta, con otras La cosas. evolución del speedball. La gentrificación está cabrón, güey. Y entonces te dan un polvo rosa que parece Tutsi. Tootsie Pop. Ajá. Y le dicen, es el Tusi.
Y está muy de moda, sobre todo en Sudamérica, pero ya está llegando aquí en México. Y esa cosa es un volado del chef que te cocinó quién sabe qué cosa. ¿Con qué? Y con qué y con qué calidad. Entonces, pues si vamos a consumir alguna sustancia, pues por lo menos que nos digan que está bien hecho, ¿no? O sea, yo Así creo- de perdida. Yo creo que, y ahorita me dicen si están de acuerdo o no, ante la crisis de tener a alguien con un consumo problemático, ¿qué prefieres como papá? ¿Que vaya con sus amigos a un festival donde quién sabe si le van a dar la droga a la que es adicto? ¿O que mejor vaya a la farmacia donde sabes que sí le están dando lo que sí es? O sea, hay esas dos opciones o hay otra. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, ahí ese ejemplo Hay que el que acabas está de en poner. festivales, por ejemplo. A ver, pero- O sea, que haya espacios en festivales. Sí, tengo una amiga que tiene una organización que se llama Instituto RIA, que ahorita lo que se dedica es en los festivales, ahorita van a estar en Baidorá, donde tú llegas con lo que traigas de la farmacia. ¿Y te dicen qué es? Y te dicen qué es. Y si sí es lo que te dijeron que era, o es otra cosa. Para que por lo menos si te vas a meter coca o si vas a meter Que sea coca, tacha, bien chida. o que si vas a ser ácido, que de verdad sea lo que te dijeron que es. No sea, es que ahorita mucho del mercado ilícito es mucho más barato adulterar con fentanilo Claro. que con la sustancia que es. Y hasta para un paramédico, si llega un paciente con una alteración, le diga, lo que pasa es que se metió coca, pero en lo que investigas qué fue lo que se metió, el diagnóstico es más tardado, ¿no? Porque no sabes qué se metió. Sí, no sabes Pero si dices, es pura "Se coca o metió es esto". coca con fentanilo, y eso es otra cosa completamente diferente. A ver, Ingrid, la doctora. Ajá. Pero a esos espacios probablemente solo va a llegar un porcentaje muy pequeño de la población. Es que se tiene que volver política pública. Y estos pequeños ejercicios que estamos haciendo desde la sociedad civil para mostrarle al gobierno que hay otra forma de agarrar el problema que no es encarcelando a la banda, como testear las sustancias, darles salas de consumo seguro, darles herramientas para que puedan hacer lo que vayan a hacer de una manera segura, darles cursos y capacitaciones, educación, talleres, Cursos, etc. capacitaciones y educación, pero desde la primaria. Pues eso te tendría que involucrar desde la educación básica y meterlo en los libros de Política texto. ajá. El problema es que como su cuadradez no les permite hablar estos temas, lo mismo pasa con sexualidad, feminismo, comunidad LGBT+, etcétera, etcétera. Todos, aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos temas que son tabús no los quieren hablar, pero si no los empezamos a hablar desde que están morritos, Claro. Tenemos un problema de salud enorme. tenemos un problema O sea, de salud enorme literal, al yo lo final. que sí estoy diciendo es, hola, bienvenido al Corona Capital. Ah, bueno, ¿quieres drogarte y vivir una experiencia que traes? LSD, metanfetaminas, cristal, piedra. Ok, pásanoslas. Aquí está, te la vas a meter porque no vamos a detenerlos, ¿eh? No podemos detener al ciudadano en lo que él quiere hacer. Te la vas a meter, bueno, cualquier cosa, aquí están los paramédicos. Por lo que llega a pasar. Sí, y eso debería ser parte política para de los permisos de la delegación, para que puedas armar tu de festival, es tener una carpa donde tengan un análisis de sustancias con paramédicos especializados para que si llega a pasar alguna desgracia, hay alguien que pueda activarse en ese momento. Y hay gente que va a decir, pero es que nosotros, ¿por qué vamos a pagar las destrucciones de la gente? Si tú quieres ir en chinga en la carretera México-Cuernavaca, hay un paramédico listo por si te hacen la madre para despegarte. Pues ve cómo está pasando la pera para recibir a todos los que van en las motos. Ahí están los paramédicos, listos. Pasando la pera está lleno de paramédicos Los para recibir a Ángeles todos los que Verdes. se parten la madre. Si se quieren destruir en la moto, ahí están los paramédicos para levantarlos. Que no estoy a favor ni en contra, pero en ese tipo de festivales, quien va a pagar a esos paramédicos no es la sociedad civil. Bueno, es un privado. Exacto. Pero- No, es quien va Es a el ir al organizador festival, del evento. el organizador del evento, O sea, y tu al final boleto va a lo ser incluye. quien va a ir al festival, va a pagar a esos paramédicos. Pero no tendríamos que llegar a lo mismo, a que, a ver, mi hijo, mamá, tengo un tema de que estoy siendo compulsivo en esto. Vamos a la Secretaría de Salud. Vamos a la clínica de la colonia a hablar del tema en lugar de negarlo. Parte de eso es de lo que ya está pasando en los centros colibrís. Por ejemplo, en Iztapalapa creo que abrieron varios y parte de lo que trae ahora de propuesta clara es que se esparzan por toda la ciudad. O sea, esa propuesta es de Clara Brugada. Ajá. Que es, Wow. dentro del centro colibrí tienen salas donde hay gente especializada en el consumo de sustancias y les da pláticas a las personas que ya sea porque lo necesitan, porque decidieron o porque su familiar les dijo que tenían que ir a informarse. Llegas a esa sala, te dan una capacitación sobre la sustancia que estás consumiendo y ya después te sueltan. Y ya si tú decides seguir con eso, por lo menos ya sabes qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo y cómo puedes reducir los riesgos asociados a esa sustancia que estés consumiendo.
Yo creo que es como el tema del aborto y con el tema de la clínica Condesa o sea, la despenalización de las drogas no tiene como objetivo que disminuya el consumo. Lo que tiene como objetivo es que disminuya la violencia hacia la gente que es consumidora. Sí, es bajar las prácticas violentas hacia estas poblaciones. Rubén Díaz Conti, que es el de la clínica Condesa que mencionas, nos ha platicado varias veces. El problema de la aparición de la clínica fue la epidemia que se empezó a hacer de VIH por el consumo de drogas inyectables. Y fue ahí que aparece la clínica Condesa como darle una alternativa a la comunidad que estaba en esa situación, porque no se iban a dejar de inyectar. Pero sí Tampoco la gente va a dejar de coger. Sí. Y no porque no lo hables no existe. Al final, del que haya información, nos da ahora sí que un panorama claro de acción. Sí, Mira, por yo me supuesto. acuerdo en la clínica Condesa, la primera vez que fui, estábamos 3 casadas, 3 jotas, 2 trans. No, todos así, ¿no? Entonces iban pasando uno. Hasta Aguilar Cervantes. Y yo pues, siempre me he cuidado. Negativo, ¿no? Todo negativo. Y las que salían positivas eran las casadas. Porque como no tenían la información de que esto ni cómo se contagia, el número de gente de casadas, el marido va y se coge con medio mundo, y ella no sabía que tenía que usar condón. Y es víctima de una falta de una política pública de no hablar de un tema de, aunque estés casada, no te garantiza nada que tu marido no se vaya, o viceversa, ¿eh? Y entonces ahí era súper triste porque ella, digo, yo si vas y ya coges sin condón y te metes ahí, pues uno fue, pero la señora pues estaba enamorada. Quizás. Qué duro, ¿no? Quizás. Oigan, a ver, entonces vamos cerrando. Alguien que escuche esto, Ingrid, empieza a detectar que su familiar, su amigo, tiene un consumo problemático, que me gusta, creo que es menos estigmatizante. ¡Eres un adicto! Eres un Tiene adicto. razón. Ahí Estás estaba yo señalando mal. con el dedo a una persona que Sí. solo tiene Aunque un yo le gusto diga, diferente al exacto. tuyo. Y la adicción Una es un preferencia derecho. no te hace ni mejor ni Ni peor. peor. No habla de la calidad humana jamás. ¿Qué hago? Además de marcarte. Necesito hermana. ¿Qué hace? No, hablar con el familiar y pues, preguntarle qué está pasando, qué quieres hacer. O si el familiar se acerca, entonces ir a los lugares correspondientes, pero como familia, no solo la persona que está teniendo A el ver tú, problema. porque el problema eres tú, ¿no? No. Cuando hay una persona con un consumo problemático, Dilo a la cámara. Eso es cuando hay importantísimo. una persona con un consumo problemático, lo que sucede es que esa persona está siendo el síntoma de algo que está pasando Del sistema. en la familia, Ok. En su comunidad, en su comunidad. en su núcleo. ¿no? Está poniendo a la luz que en su núcleo hay cosas que no están tramitadas, que no están acomodadas, que no están dichas, probablemente en esa generación y en las generaciones anteriores, ¿no? Hay que ir a resolverlo, claro, en un lugar, con un proceso especial, el que tiene el consumo conflictivo y la familia, ya sea en grupo o en grupos, para que se trabaje el tema. Porque si no, lo que va a suceder es que quizá la persona poco a poco empiece a salir adelante y alguien más cae de la familia. Porque las familias, Pasa, ¿no? claro, El las alcoholismo. familias funcionan como reloj. Entonces, uno va saliendo y otro tiene que, ¿En serio? quizá con otra sustancia, pero tiene que ocupar ese lugar. A menos de que las cosas se van solucionando en conjunto. Porque además, cuando un alcohólico o alguien que tiene problemas con drogas va saliendo adelante, empieza a hablar, ¿no? Se empieza a enojar, empieza a decir cosas. Y entonces la familia lo único que quiere es que no consuma. No, Pero no que les va a gustar cuando toda la opresión que hubo por parte de los padres hacia los hijos, que ahí salí como Híjole, coladera. Exacto. Pero es fuertísimo lo que estás diciendo. Claro, o sea, al final lo que estás diciendo es, bueno, así lo entiendo yo. Me parece que está padrísimo que salgas del problema de las drogas porque entonces ya nuestra imagen ya queda limpia, pero la olla de presión sigue igual. O peor. O peor. O peor.
porque ya fuiste señalado por el consumo y además no se está resolviendo el problema que te llevó que por culpa de la familia te llevó al primer consumo. Quizá no por culpa de la familia, ¿no? Hay cosas de familia, pero si no, o sea, yo estoy resolviendo lo mío, pero como familia tenemos que movernos, ¿o no? Y algo pasar. Ahora, es importante, señora, señor, entienda una cosa. Si usted ve que su hijo, su hija, su primo, su sobrine tiene algún tema de problemas con el abuso de sustancias, si usted se lo guarda, si usted no lo dice, no va a salir adelante. Nadie en la historia le va a decir, oye, ¿cómo se curó tu hijo del tema de adicciones? Negándolo. Jamás. Eso es un problema. No ha habido una persona que diga, ¿cómo se curó tu hijo del alcoholismo? Negándolo. Lo negamos y vieras qué bien está. No, jamás. Eso no funciona. Jamás. ¿Con qué quieres ir cerrando tú? Mira, a mí creo que al final lo que me parece importante, como bien ha mencionado, es tiene que haber información real. 2, tenemos que empezar a ver los beneficios de esa información real. Inclusive en el esquema de si lo legalizas, puede generar recursos fiscalizándolo para que haya programas reales como los que menciona José Manuel. O sea, hay un beneficio real de hacer investigación real y aterrizar esto quitándole estigmas. Y al final, como bien mencionan, no hay problema que se resuelva negándolo. Jamás. Primer paso para resolver algo es identificarlo y reconocerlo. A partir de eso, puedes empezar a hacer alguna chamba para avanzar. Si no, jamás. Y por otro lado, también me gustaría resaltar mucho el tema de que dejemos de romantizar el uso de las sustancias como un desahogo espiritual. Por sí mismas, jamás van a hacer nada. O sea, esto es un trabajo integral en el cual, si vas a usar esas sustancias en un desarrollo espiritual, tiene que haber un trabajo de por medio en tierra, no solamente en el estado alterado. O sea, en el consciente. Sí. En el consciente, para que eso realmente lo integres a tu día a día y pueda volverse una realidad en el cual estés progresando. Eso díselo a la gente que está en los cursos de psilocibina, repítelo. O sea, no solamente es la noche mágica con los tambores. Es que de pronto, bien, al final como lo hemos estigmatizado tanto el uso de sustancias y la gente está tan cerrada, cuando de pronto tiene una experiencia en el estado alterado que parece mística o divina, quedan tan apabullados que creen que ahí está la solución y que han tocado a Dios, por así decirlo. Cuando realmente, pues es una experiencia nueva que hay que conceptualizar, que hay que integrar y que posteriormente tienes que traer a tierra. ¿Qué entendí de esta experiencia? Ok, este pequeño cachito, este cachito, ¿cómo lo voy a traer a mi día a día? A mi rompecabezas. Y entonces en ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado y más que hoy en día tenemos tanto ceremonias de ayahuasca, psilocibina, que si la microdosis, y eso, como les digo, y eso parte tal cual, como bien mencionó José Manuel, de información real. Información real. En el momento que tú tienes información real, entiendes que, a ver, en un estado alterado vas a tener estos signos de entrada porque son fisiológicos. Y a partir de eso, lo demás es tu viaje, que tiene que ver con lo que tienes acá adentro y cómo has ido estructurando tu mente. Entonces, dejemos de hacerlo nada más porque es moda. No es una herramienta que te vaya a sanar. El trabajo diario usándolo como herramienta puede funcionar. Estoy de acuerdo contigo. Pero no es magia, por así decirlo. Sí, complementando, no solo no es algo que te va a sanar, sino que es algo que te puede hacer muchísimo daño. Sí, puedes salir con un brote psicótico después del mal viaje. Un estado alterado lo que hace es que baja las defensas. Cuando bajas las defensas, el inconsciente emerge. Eso es la magia, ¿no? Cuando utilizas este tipo de sustancias. Pero hay gente que no está preparada. Claro. Entonces después, si es que vas a un evento de esos, tienes que aterrizar todo eso que salió, tienes que averiguar qué hay más, o sea, qué más hay ahí, entonces, para que pueda ser de servicio. No, inclusive, como un datito importante de lo que he leído, o sea, si te vas a todas las medicinas ancestrales y a la historia de las mismas, quien lo usaba originalmente eran sacerdotes y cargos altos, que al final tenían una cierta preparación para integrar esa información que tenían en los rituales a su día a día. Y de pronto el hecho de abrirlo completamente, pues puede ser riesgoso, como dicen. Se quedan te da un mal viaje y de ahí puede venir un brote psicótico en el cual ¿qué? Simplemente la información que sale a la luz, ¿no? No siempre es manejable. Por algo estaba en el cuarto oscuro. Exactamente. Porque no era manejable en el día a día. Fíjate que yo que hice el viaje de psilocibina en diciembre, ahorita que lo dices, yo no me he hecho responsable de seguir en terapia. Y sí es cierto, o sea, se abre la caja de Pandora y tienes que empezar a reconstruir las partes, ¿no? O sea, de la terapia nadie se sabe. Y aparte no es tan simple. Si hablamos en ese sentido de la mente, estás hablando de contenido simbólico.
Entonces, el hecho de redescubrir esos símbolos que son para ti, cómo han influido en tu comportamiento, y también decidirlo, porque al final estos procesos no son obligatorios para todos. No toda la gente quiere vivir estos procesos de autoconocimiento, y está bien, cada quien a su carril y con sus cosas, pero si de pronto vas a experimentar esto, creo que la mejor manera es hacerlo a través de información de una manera responsable sobre ti mismo. Porque al final que vas a afectar va a ser a ti mismo en el consumo. Pues justo por eso dentro de la comunidad, por lo menos en la comunidad canábica, que es con la comunidad de psicoactiva con la que más contacto tengo yo, desarrollamos esta figura que se llama acompañante canábico, que su función es a darte las herramientas con el cannabis para poder ayudarte con cierto padecimiento o cierta cosa que quieras, pero es con un acompañamiento y dándote información real, que estudios clínicos que hablen, que dicen que si vas a mover el receptor, no sé, en donde cae el THC, vas a mover eso y vas a tener este resultado. Y no estás jugando a jugar con las palanquitas como pasa con estos chamanes que están diciendo. Se meten al set top sin saber. Y te van a mover toda la computadora sin saber qué están haciendo. Claro. No, cuando, por ejemplo, en la fundación llega un paciente que quiere tratarse con cannabinoides porque prefiere esa opción de tratamiento, primero me llenas un cuestionario donde me dices todo lo que te estás metiendo y si tienes antecedentes psicóticos. Porque Claro. si no, me puedes meter a mí en un problema muy grande. Y lo metes a él en un problema muy Y grande. lo voy a meter a él en un problema muy grande. Bueno, entonces creo que la conclusión, independientemente del Oxxo para drogas, Que el sí tema deberían es, de existir, ¿eh? tú estás a favor de que sí existan. Sí, pero siempre cuando Ciertas condiciones, ¿no? tengas 21 años Claro. para poder tener el raciocinio de qué te estás metiendo y que lo que estén vendiendo ahí vaya pasado controles de calidad mínimos. Claro. O sea, el tema es, la conclusión básicamente es tenemos que hablar de drogas. Sí, Por claro. supuesto. En todos los ámbitos. O sea, yo por eso voté, que yo me siento muy traicionado en muchas cosas. Yo digo que la mañanera sí tendría que llegar a alguien especialista y decir, hoy vamos a hablar de metanfetaminas. La siguiente semana, hoy vamos a hablar de adicción. Hoy vamos a hablar de CBD. Hoy vamos a hablar de la marihuana. O sea, tenemos que abrir muchos debates para ir de la tesis a la antítesis y llegar al centro, no me acuerdo cómo se llama esa teoría filosófica, y decir, bueno, estamos aquí en este tema, en la negación, y no hemos llegado ni siquiera a tocar el tema a nivel gubernamental, que fue lo que prometió Sánchez Cordero, ¿no? Pues sí prometió Sánchez Cordero, pero nunca le dieron chance. Miren, la señora- Porque en la mañanera le cerraron la puerta, pero con todo. Nosotros está, ya estábamos a esto de pasar un dictamen que regulaba el cannabis. Esto es Olga Sánchez Cordero, un florero. Eso fue la Secretaría de Gobernación, que prometió también. Pero todas las secretarías, porque esta es una presidencia que es jerárquica y desde arriba. O sea, yo sí esperaba que fueran a sacar a la gente acusada de producción de drogas en Guerrero, de producción de heroína. Está en la cárcel desde el sexenio de Peña Nieto y los iban a sacar porque iban a despenalizar la producción de amapola. Y más en comunidades que no tienen otra oportunidad para O sobresalir sea, o te y mata tener el cártel, una vida o te digna más que encarcela el eso. gobierno. Es el problema. O sea, si no produces, te mata el cártel. Y si produces, te encarcela el gobierno. O se mueren de hambre. Hay comunidades que al final, yo conocí casos hacia Michoacán y esa parte que me platicaban, que realmente todo el pueblo se dedica a la producción porque es la única alternativa que tienen de más o menos llevar una vida digna. Y ya no, porque ahora con el fentanilo, que es por síntesis química, ese no viene de opioides, Claro. de amapola Naturales. como tal. Sí, porque la flor es la gomita, ¿no? Digamos que tienes la bolita de amapola, se le hace una raja Y sale una gomita. y sale una Lechita. resina, una lechita. Esa lechita se hace la goma de opio y de ahí se hacía antes ¿cómo se llama? La heroína, ¿no? La heroína y también La morfina, ¿no? la morfina. Eso que los que toman Dolac para el dolor, eso es un opioide, es lo mismo que el fentanilo, solo que a menor concentración, pero es la misma molécula. Yo te voy a decir una cosa, cuando me hicieron una endoscopía, yo acababa de cortar con mi novio un día antes y llegué llorando al hospital. Y me metieron fentanilo para dormirme, para hacerme la endoscopía. Durante 3 horas se me olvidó todo. Bueno, pues chicos, esto fue Los Ignorantes. En los comentarios déjenos si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué. Es un tema que tenemos que hablar y me gustaría hacer como un tema de que la gente sepa. Mi hijo tiene... Hablando de mi hijo, familia, quiero que quede claro que no es responsabilidad de la familia cuando hay alguien que tiene problemas.
O sea, que Hay le una echen relación más, no es una ajá, responsabilidad, no ¿no? es responsabilidad de la familia que haya caído. Pero si queremos que salga y que se arreglen las cosas, Trabajo integral. sí necesita la familia estar presente en ese proceso. A ver, repite. No es responsabilidad de la familia cuando hay alguien con problemas de drogas. Pero si queremos que las cosas se acomoden y que el individuo salga adelante, sí se necesita a la familia como parte del proceso de recuperación.